hablar un poquito de antitrombóticos y fibrinolíticos, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la hemostasia, que es un fenómeno fisiológico que va a estar destinado a detener el sangrado. Es un mecanismo de defensa que junto con la respuesta inflamatoria van a tratar de proteger la integridad del sistema vascular, luego de una lesión tisular. Bueno, como sabemos que en condiciones normales la sangre va a fluir en fase líquida por el organismo, luego de una lesión vascular va a intentar, el sistema es coagular justamente en el sitio de la lesión para que no se extravase sangre y para empezar a reparar el tejido. ¿Se escucha bien? Sí. Entonces, esta transformación de sangre líquida en coágulo va a estar regulada por el sistema hemostático y va a depender de una compleja interacción entre lo que es la sangre, que va a contener la célula de los factores, y de la coagulación vascular. Bueno, por un lado tenemos primero la hemostasia primaria. Yo no sabía hasta dónde ir con esto, no sé si la clase antidelante del Perry va a tener o no de esta parte de fisiología, pero bueno, la hemostasia primaria básicamente se va a dar por una interacción entre las plaquetas y la pared vascular, produciendo principalmente lo que es una vasoconstricción y la adhesión plaquetaria para formar el tapón plaquetario. Y va a dar paso después a la hemostasia secundaria, que ahora la vamos a ver. Unos dibujitos bastante famosos, pero de vasoconstricción y del tapón plaquetario. Después tenemos como segundo paso la hemostasia secundaria, que va a estar dada por una interacción de proteínas plasmáticas, o los llamados factores de coagulación, que van a dar una cascada que como objetivo final va a ser la formación del coágulo. Perdón, pensé que era una helada. El producto final va a ser la formación de fibrina. Para hablar de esta hemostasia secundaria tenemos que hablar de la cascada de coagulación. Vamos a hablar de la nueva, que a diferencia de la vieja cascada, que tenía dos vías para llegar a una común, esta se va a iniciar toda junta y va a desarrollarse en dos fases. Se va a desencadenar por el daño endotelial, que se va a liberar el factor tisular, que va a activar el factor 7, y estos dos van a activar de forma indirecta al factor 10, de forma indirecta a través del factor 9 activado. Y este factor 10 lo que va a hacer va a una pequeña cantidad de trombina que no va a ser suficiente para formar el coágulo. Entonces se va a iniciar la fase de amplificación, que se va a dar por la trombina, por el calcio y por fosfolípidos ácidos que van a estar dados por las plaquetas, y como destino van a tener la activación del factor 5, de más factor 8, de más factor 11 y de más factor 9, que van a activar también a más plaquetas, van a traer a más plaquetas, perdón. Esto va a dar inicio, o va a dar paso a la última fase, que es la fase de propagación, donde se va a activar mucho factor 9, mucho factor 8 y mucho factor 5. Digamos que estos tres van a activar al factor 10, principalmente el 5 con el 10, van a dar paso a la activación de mucha cantidad de trombina, para pasar del fibrinógeno a fibrina y dar la formación del coágulo. Y después, bueno, el factor 13 activado, que va a estabilizar la malla de fibrina. No sé si va bien ahí. No sé si me están escuchando. Sí, mono, sí. Perfecto. Bueno, y un poquito también de lo que va a ser la regulación antitrombótica, que va a estar dada por varios factores, entre ellos el óxido nítrico, la prostaciclina, sustancias que van a inducir la vasodilatación y la inhibición de la activación plaquetaria, la antitrombina 3, que va a inactivar la trombina, el factor 8, el 9, el 10 y el 11, heparinoides, también que van a favorecer la unión entre la trombina y los factores activados de la coagulación, la trombomodulina, otra proteína, que va a dar balance a los mecanismos endoteliales anticoagulolíticos,
digamos, después tenemos los activadores de plasminógeno, los endógenos, que tenemos el TPA, que es intravascular, y la uroquinasa, que es extravascular, y bueno, y la plasmina, que es el producto de la fibrina. Un poco más o menos va a estimular la activación del plasminógeno, que va a ser el TPA, la calicreína, la uroquinasa, la streptoquinasa. La streptoquinasa en realidad es exógena, digamos, la vamos a aplicar nosotros, pero los otros son factores endógenos que van a regular esta fibrinolisis. Con la plasmina que va a degradar a la fibrina. Después hay factores inhibitorios, como la alfa-globulina, los inhibidores de la uroquinasa, la antiplasmina 1, alfa 1, alfa 2 y otros. Y bueno, y ahora, ¿cómo? Qué buena foto. Bueno, y ahora pasamos directamente a hablar de los anticoagulantes, que son varios. Por un lado, las heparinas, que van a ser de administración parenteral, que vamos a tener por un lado la heparina de bajo peso y la heparina no fraccionada. Después tenemos los anticumarínicos, la warfarina, la cenocumarol, los más clásicos. Y después tenemos los nuevos anticoagulantes orales. Por un lado el dabigatran, que es el inhibidor directo de la trombina, y los inhibidores del factor 10, por otro lado, que son el Saban, Bueno, que se escucha. ¿Está escuchando? No. No. Hoy silencié ahí la compu. ¿Se escucha lo de afuera? Sí, Sí, silencié. corten el audífono ustedes, Para. el micrófono. Si no, capaz si lo silencian y lo vuelven Por a eso, poner cada vez que hablan. Bueno, entonces algunas cosas de la heparina son glicosaminoglicanos, son los antitrombóticos de elección, si se requiere un efecto anticoagulante rápido. Son los anticoagulantes que vamos a usar en el ámbito intrahospitalario, mayoritariamente. Bueno, por ahí alguna diferencia, como para empezar a hablar de la heparina, es la no fraccionada, tiene limitantes que no posee la de bajo peso, por lo que habitualmente, como decía recién, su uso intrahospitalario, especialmente esta, porque tienen que ser monitoreadas y ajustadas, según los rangos. Bueno, la heparina no fraccionada es una mezcla de glicosaminoglicanos de mucosa intestinal, porcina o de pulmón bovino. Se va el mecanismo de acción, es unirse a la antitrombina 3 mediante un pentasacárido específico que va a acelerar más de 1000 veces la capacidad para inactivar los factores 2 y el 10. Tiene un efecto muy variable porque tiene alta afinidad por células y proteínas plasmáticas que van a limitar su biodisponibilidad, lo que se va a traducir, bueno, con un efecto pobre a bajas dosis, una vida media corta y tiene gran variabilidad de respuesta entre los pacientes, depende mucho de cada uno. Y bueno, la vida media ronda entre 1 a 6 horas, con una media de 1 hora y media. Como decía recién, necesita un monitoreo estricto, que lo vamos a realizar mediante el KPTT. Para el rango de anticoagulación, tiene que oscilar entre 1,5 y 2 a 3 veces el control. Ahora vamos al cuadrito. Se administra vía endovenosa. Después dice subcutánea, pero por la calciparina, yo no vi nunca que hayan, digamos, que la heparina no fraccionada se dé subcutánea. No sé si me equivoco, corríjanme. Bueno, se va a unir a proteínas plasmáticas, el endotelio vascular, el metabolismo. La heparina no fraccionada de profilaxia subcutánea. La heparina, En el embarazo, la no fraccionada se da en los últimos meses subcutánea. La heparina no fraccionada sí. Hay muchos centros que, por ejemplo, no tienen Clexane, entonces se hace heparina no Pero fraccionada. profilaxis. Exacto. Subcutánea. Perfecto. Y bueno, como uno de los principales efectos adversos, más allá de, como sabemos nosotros, la hemorragia, uno de los principales, como decía recién, es la trombocitopenia inducida por heparina, que es la presencia de anticuerpos reactivos
a la heparina, que interactúan con el factor plaquetario y van a dar la trombocitopenia. Se da principalmente en postoperatorios y en pacientes que reciben el tratamiento por más de 10 días, un tratamiento prolongado, y se da más en mujeres. Igual estoy buscando, la frecuencia es prácticamente el 1%, pero bueno, se puede dar y hay que tenerlo en cuenta. Cada mililitro de solución de heparina sódica equivale a 5.000 unidades de heparina, de heparina, perdón. Y bueno, se recomienda iniciar con un bolo de 80 unidades kilo, para luego continuar con una infusión continua de 18 unidades kilo. Y lo vamos a ir corrigiendo según el control de KPTT, que se va a hacer cada 6 horas. Y ahí lo vamos a corregir según la tabla. Como decía antes, el rango que vamos a buscar es de 1,5 a 2,3 veces el control. Acá, bueno, pongo el sulfato de protamina antes de hablar de la heparina de bajo peso, porque, como vamos a ver después, tiene mayor acción en la heparina no fraccionada que en la de bajo peso. Bueno, el sulfato de protamina se combina con la heparina en proporción 1 a 1. 1 miligramo de sulfato de protamina va a neutralizar entre 90 y 110 unidades de heparina, decimos que 100 como media, como dosis como práctico, digamos. Se van a diluir 50 a 150 miligramos de protamina en 100 mililitros de solución fisiológica y se van a administrar lentamente durante 1 hora. La dosis de protamina dice que no debe exceder los 50 miligramos en un periodo de 10 minutos, como para que no aparezcan los efectos adversos, que ahí lo vamos a ver. Algo interesante que leímos el otro día con Lucky, que me pareció agregarlo, es que bueno, cuando empieza a transcurrir el tiempo de la dosis de heparina administrada, digamos, cuando es mayor a 15 minutos vamos a ir reduciendo la dosis proporcionalmente. Por ejemplo, si pasan 15 minutos lo vamos a reducir un 25%. Si pasan más de 30, lo vamos a reducir un 50%, o sea que 0,5 por cada 100 unidades, y así sucesivamente. Hasta, obviamente, supongo, no decía hasta cuánto, pero supongo que la vida media es que es de 1 hora, hora y media, ya no lo vamos a necesitar no lo vamos a necesitar más. No sé si hay un límite para eso, no lo encontré. Para el sulfato de protamina. Que yo sepa, no. Y bueno, los efectos adversos, por ahí hablaba un poco de lo que es la hipotensión principalmente, pero bueno, después puede hacer reacciones alérgicas como angioedema, calor, urticaria, broncoespasmos, puede hacer una reacción anafiláctica como un efecto adverso grave, hipertensión pulmonar, edema pulmonar no cardiogénico, y hay que tener precaución sobre todo con los alérgicos al pescado, pacientes vasectomizados, decía, diabéticos, insulino dependientes y en pacientes previamente expuestos a la protamina. Leí también que puede hacer un efecto rebote la protamina y puede anticoagular. ¿Qué es eso que me aparece ahí? Que tenemos tiempo ilimitado. Y bueno, tener en cuenta eso también de no pasarla rápido por el hecho de la hipotensión y bueno, estos efectos adversos. Bueno, después está la heparina de bajo peso molecular, que son un grupo heterogéneo de sustancias que van a ser obtenidas desde la heparina no fraccionada por despolimerización de sus cadenas. El peso molecular ronda entre los 5.000 Dalton. Tiene mucha más afinidad por el factor 10 que por el 2, a diferencia de la no fraccionada. Bueno, y al acortar las cadenas, las propiedades que se obtuvieron fue que tenga, digamos, debido a la menor afinidad por las proteínas plasmáticas, va a alargar la vida media, haciéndolas más predecibles, va a tener mayor biodisponibilidad, va a tener mayor efecto antitrombótico y va a ser mucho más seguro su uso, no va a requerir monitorización. Las indicaciones de la heparina de bajo peso, bueno, la tromboprofilaxis y el tratamiento de la enfermedad trombótica venosa, y bueno, en situaciones que los anticoagulantes orales estén contraindicados.
las aprobadas por la FDA, tenemos la enoxaparina principalmente, que es la que vamos a usar nosotros, que bueno, como dosis para profilaxis vamos a usar 0,5 miligramos kilo cada 24 horas por vía subcutánea. Para anticoagulación, 1 miligramo kilo cada 12 horas subcutánea, salvo excepciones, que ahí las voy a nombrar. Después, bueno, hay nombrar otras como el nonadroparina, dalteparina, natrisaparina. El monitoreo se puede hacer, más allá de que por ahí no lo hagamos tan frecuentemente, mediante la determinación del factor anti-10A. Y vamos a buscar, si tiene menos de 0,4 unidades por mililitro, no estamos en rango de anticoagulación. De 0,4 a menos de 0,8 va a estar en rango de profilaxis, y de 0,8 a 1,2 va a estar en rango terapéutico. Las situaciones especiales va a ser paciente con clínica menor a 30. La profilaxis la vamos a hacer con 20 miligramos día subcutáneo. Y para rango anticoagulante, digamos, paciente que tiene un clínica menor a 15, vamos a utilizar la heparina no fraccionada. Y para un clínex de entre 15 y 30, 1 miligramo kilo cada 24 horas, subcutáneo. Y para los obesos con un índice mayor a 40, vamos a usar una profilaxis de 60 miligramos subcutáneo y anticoagulante 1 miligramo kilo cada 12 horas de peso real. Eso por ahí es lo que encontré yo sé que por ahí algunos dicen que es peso teórico. No sé qué es lo que... ¿Eso de dónde lo sacaste? Esto es un artículo de ese cielo. De cielo. No, pues yo nunca lo había encontrado una vez, después no lo encontré nunca más cuando quise buscar. Por ejemplo, Sol dice que mayor a 180 miligramos de día de Clexane ya no tiene efecto. ¿No? Por eso no tiene sentido ponerle 100 cada 12, por ejemplo. Qué sé yo, realmente no sé. Bueno, más allá de eso, digamos, del peso, para todos estos casos, lo mejor es monitorizarlo con el anti-10A para ver si está en rango. Y bueno, después, mayores de 75 años con síndrome de SYN-Supra, se recomienda 0,75 miligramos kilo cada 12 horas y monitorizarlo, como los casos anteriores. Bueno, acá uno nombraba también algunos estudios que se hicieron en pacientes con insuficiencia renal, donde demostró, mientras menor es el clearance, mayor es el riesgo de sangrado, básicamente. Bueno, lo puse más que nada para nombrarlo. Y acá hay un pequeño cuadro de las diferencias, que bueno, ya las nombramos a todas, más o menos, pero por ahí quise marcar las ventajas de la heparina no fraccionada, que son pocas, que tiene un antídoto, digamos, el antídoto con protamina funciona al 100%, el precio es menor, se puede usar en insuficientes renales y además en embarazadas. Bueno, y después está el fondaparinux, que es un inhibidor sintético selectivo del factor 10A. La actividad es mucho mayor y mucho más específica por el factor 10, digamos, por su unión selectiva a la antitromina 3, va a potenciar mucho más la neutralización del factor 10. Por eso por ahí se prefiere, más allá de que no sé si está disponible acá en nuestro medio. Se absorbe por vía subcutánea, tiene una biodisponibilidad cercana al 100%, se va a expresar por vía renal. Y bueno, las dosis son, según el peso, más allá del peso, bueno, tenemos la dosis para profilaxis, que es 2,5 miligramos cada 24 horas subcutáneo, y si no, después sí, para la anticoagulación tenemos menos de 50 kilos, vamos a usar 5 miligramos cada 24 horas, de 50 a 100, 7,5, y mayor a 100 vamos a usar 10 miligramos cada 24 horas. Me puse más o menos los precios que encontré, pero por acá en Argentina Acá no hay fondo, ¿eh? ¿Cómo? No hay fondo para Linux acá. Ah, bueno, me parecía, pues no estaba, no lo encontré en ningún lado. Pero es bastante elevado el precio, para tener una idea.
Bueno, y después los anticoagulantes orales, que como decíamos antes, los clásicos, los indicomarínicos, la warfarina y la acenocumarol, antivitamina K, y los nuevos, el Abigatran, el Apixa, el Rivaroxa, y me falta el Edoxaban. Bueno, el mecanismo de acción, como decía recién, son antivitamina K, lo que van a hacer, van a interferir en la activación hepática de la vitamina K, y así lo que va a hacer, van a disminuir la activación de los factores vitamina K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, y bueno, y de dos inhibidores naturales de la coagulación, como la proteína S y la C. Las ventajas que tienen estos son que ya tienen una suficiente probada eficacia, tienen una buena absorción oral, tienen los antídotos específicos, que son la administración de vitamina K, o los concentrados de factores de coagulación, el 2, el 7, el 9 y el 10. Y bueno, tienen una adecuada relación eficacia-seguridad y tienen bajo costo en relación a los nuevos. Y bueno, las desventajas, que parte de la droga circula unida al albúmino, por lo que se da bastante variabilidad entre los pacientes. Y bueno, y requiere una monitorización frecuente, que lo vamos a hacer mediante el ring, y tiene muchas interacciones con los medicamentos y decía con los alimentos, en realidad por el contenido de vitamina K que pueden tener. Ahí es más o menos lo que decía recién, que se va a inhibir la activación de vitamina K, por lo tanto la carboxilación de los factores de la coagulación K dependientes. Bueno, la vida media de estos factores ronda entre las 6 y 72 horas, por lo que el efecto pleno se va a lograr a partir recién de las 72 horas. Bueno, el acenocumarol tiene un inicio de acción de 36 a 72 horas aproximadamente, con una vida media de 9 a 12 horas. El TP se va a normalizar a los pocos días de retirar el medicamento. Tiene alta unión a proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. Y bueno, lo que decía que también se recomienda suspender en realidad de 4 a 5 días previos a cualquier intervención quirúrgica. El metabolismo es hepático, mediante el ciclocromo P450, por eso tiene bastantes interacciones, y la eliminación se va a hacer el 60% por orina y el resto por heces. La warfarina tiene un inicio de acción a las 2 a 4 horas aproximadamente, con una vida media más larga que la acenocumarol, que es de 36 a 42 horas. Se une a proteínas casi el 100%, el metabolismo es hepático, se empieza con una dosis inicial de 5 miligramos día y se hace un mantenimiento de 2 a 10 miligramos día según la respuesta. Y la vía de eliminación es igual que el acenocumarol. Bueno, ahí puse las dosis de vitamina K, igual digamos, para el tratamiento de pacientes tratados con acenocumarol con una hemorragia, que van de 5 a 10 miligramos para la warfarina y de 5 miligramos para la acenocumarol. Y después, digamos, antes de que empiece a actuar la vitamina K, tenemos el plasma fresco, como un tratamiento concomitante. Después, bueno, perdón, quiero ver si... después del ring que vamos a buscar, según la condición, en FA vamos a buscar un ring entre 2 a 3, la trombosis mural también, el tratamiento de la TBP y el TEP también, y bueno, lo que va a cambiar más que nada en las prótesis valvulares mecánicas, en la prótesis aórtica sin factores de riesgo vamos a buscar un ring de 2 a 3, la aórtica con factores de riesgo de 2,5 a 3,5, y en la mitral también de 2,5 a 3,5. Bueno, y después tenemos acá un cuadrito con las interacciones. ¿De dónde sacaste esto? Perdón, yo me sumé recién. En realidad tengo de lo que es ese cielo, saqué un poquito del Brandwall, fui sacando de la revista de cardiología. Este cuadro, y aórtica con factores de riesgo, ¿a qué le llama? con FA, con embolia previa.
Factor de riesgo, digamos, trombótico, no factor de riesgo cardiovascular. Claro. Está bien, está bien, está bien. Bueno, y acá los fármacos que que tienen interacción con los anticoagulantes orales, los ficumarinos. Sobre todo los AINES, los antiagregantes, la aspirina, más que nada, pero cualquier antiagregante, como el clopidogrel, algunos antibióticos como la cefalosporina de segunda y tercera, las macrólidos, las quinolonas, los azoles, antiarrítmicos como la amiodarona, la propafenona, hipolipemiantes, fenofibrato, las estatinas, las hormonas tiroides, los anticonceptivos orales, los hipoglicemiantes orales, como la glibenclamida, y los que estos eran, perdón, los que aumentan el efecto de los anticoagulantes, los que disminuyen el efecto, generalmente son los antiepilépticos, los barbitúricos, algunos antineoplásicos. Y bueno, acá los alimentos que tienen alto contenido de vitamina K, que generalmente son las verduras de hoja, que dice que hay que tener precaución, más que nada. Bueno, y después están los nuevos Espera. anticoagulantes. Sí. Volvé un segundito al cuadrito este. Este, Esto lo pregunta la gente un montón a veces cuando se van de alta. Porque le dijo un vecino, le dijo a alguien que no podía comer tal cosa. Ya sé que depende del... sí, mirá, no sé si no está, como prohibido, sino que hay que tener, pueden cambiar, digamos, la concentración del anticoagulante. No la concentración, sino la acción del anticoagulante, con el contenido de vitamina K, que en ningún lado dice que están prohibidos el consumo. Sí, ahí abajo dice restringir, no prohibición Claro. absoluta. Sí, la otra vez Claro. yo vi cuando Premoli le daba un alta a un paciente anticoagulado que le dice eso, como que no tienen que comer en exceso, pero que no está prohibido, las hojas verdes. Y acá encontré lo de las válvulas, que yo me acuerdo que lo había visto, los factores de riesgo. Ay, para que lo perdí. Si tiene FA, una tromboembolia previa, si tiene una fracción de eyección menos de 35. Espera. Y sí, bueno, la válvula es mitral o tricúspide ya de por sí. ¿Está? Bien, bien. Reemplazo, válvula mitral o tricúspide, tromboembolia previa, FA, estenosis mitral de cualquier grado y FEI menos de 35. Esos serían los factores de riesgo, digamos. Con eso, entre 2,5 y 3,5. Claro. Perfecto. Bueno, y los nuevos anticoagulantes orales, tenemos, como decía antes, los anti-10, que son el rivaroxaban, el apixaban y el levoxaban, y el inhibidor directo de la trombina, que es el dabigatran. Empezamos hablando del dabigatran, que es un inhibidor potente, directo y irreversible de la trombina. Alcanza el pico plasmático a las 2 horas de la administración. Tiene una vida media de 12 a 14 horas. Me olvidé decir que se administra como un profármaco, que es el dabigatran de texilato, para luego lisarse para poder absorberse, digamos. La actividad anticoagulante del dabigatran es bastante predecible y no precisa monitorización, en realidad como todos los nuevos anticoagulantes orales, y se elimina fundamentalmente por vía renal, mayormente sin alteraciones. Bueno, para la cirugía se recomienda siempre suspender 24 horas antes de una cirugía menor y 48 horas para las cirugías mayores. Bueno, acá para recordar más o menos lo que vamos a hacer al inhibir la trombina, lo que hace la trombina, que va a activar los factores 5, 8, 9, 11, 13, va a activar a más plaquetas, y bueno, sobre todo va a producir la activación del fibrinógeno en pirina, la activación de la aspirina. Las dosis son de 150 miligramos cada 12 horas, a menos que una insuficiencia renal leve o moderada, o los mayores de 75 años,
se recomienda 110 miligramos cada 12 horas. La indicación, la prevención de ictus, una ACV, embolia sistémica en pacientes adultos con FA no valvular, con uno o más de los siguientes factores de riesgo. Ictus, ataque isquémico o embolia sistémica previas, una FEI menor al 40%, insuficiencia cardíaca asintomática, los mayores de 75 años y los mayores de 65 años con diabetes, enfermedad coronaria o hipertensión. ¿Ese cuadrito qué sería? ¿Cómo? El cuadrito de esa indicación, ¿qué sería? ¿Para qué está indicado la Vigatran? Sí, no, pero digo, ¿qué son esos ítems? Ictus, fracción de decisión menor a 40, ICC, más 75, más 65 con diabetes, enfermedad coronaria y hipertensión. ¿Así? El chat. Claro. El chat reorganizado, pero el chat. Exactamente, sí. Para todos, en realidad, para todos los anticoagulantes va a ser lo mismo. Sí. Lo vamos a ver. Bueno, acá para nombrar, más que nada, por arriba, lo que era el relay, que bueno, se estudió la Vigatran versus la warfarina en pacientes con fibrilación auricular, donde se vio que una dosis de 110 miligramos de Vigatran no tenía gran diferencia con la warfarina, pero dosis de 150 miligramos mostraron menor riesgo de stroke y una tasa similar de sangrado mayor. Corríjanme si me equivoco. Bueno, y acá este es el antídoto del Vigatran, que es el diadruxizumab, que bueno, es un fragmento de un anticuerpo monoclonal humanizado, que bueno, se une de forma específica e irreversible al Vigatran. Tiene mucha más afinidad por la trombina que el Vigatran. Se administra endovenoso, con 2 infusiones consecutivas de 2,5 gramos cada una, a pasar de 5 a 10 minutos con inyección en bola. Bueno, dice que es rápidamente eliminado por orina, lo que sí, bueno, es un antídoto bastante caro. El otro día lo buscamos, está como $2.500 la dosis. Así que bueno. Esto, espera, capaz voy a decir una boludez y se puede editar Luke y después cortarlo. Lo que tiene el hidroxizumab cuando habían dado las clases era que tiene una reversión rápida, por ejemplo, se da para la hemorragia grave mortal, por ejemplo, una hemorragia intracerebral. Lo que tiene que se reduce a casi cero la acción del Vigatran, pero después a las 2 horas ya vuelve a tener efecto el Vigatran, no es que lo anula y no sigue haciendo el efecto. Había como una curva que ahora estoy intentando buscar que no lo encuentro, era como que bajaba y después volvía a subir y volvía a entrar otra vez como si entrar en rango otra vez. Y lo que tiene la cagada de esto es que no está en todos lados, hay que pedirlo, me parece que al laboratorio, hay, no sé, uno en Santa Fe, uno en Rosario, alguno en Buenos Aires, tenés que llamar al lugar para que te lo traigan, una cosa así medio rara, a ver si no encontrar la curva. Pero era un comentario nomás. Bien. Bueno, después está el Rivaroxaban, que ya pasamos a los inhibidores específicos del factor 10. Posee una alta biodisponibilidad, casi cercana al 100%. El efecto inhibidor máximo se va a obtener a las 2 a 4 horas de la administración bioral. Tiene una vida media de 5 a 9 horas en adultos jóvenes, pero más prolongada en adultos, con 11 a 13 horas de vida media. El metabolismo es hepático y renal, y bueno, y un tercio de la droga bueno, se elimina en orina sin cambios. Las dosis para el tratamiento de la TBP y el TEP va a ser durante 3 semanas
15 miligramos 2 veces al día. Y después de las 3 semanas vamos a usar 20 miligramos una vez al día. Y después para la prevención de la TBP recurrente, TBP y enfermedad pulmonar recurrente, va a ser después de los 6 meses, al menos 6 meses de tratamiento, vamos a usar 10 o 20 miligramos una vez al día. Bueno, y para la FA vamos a usar 20 miligramos día, a menos que el paciente tenga un clearance de 15 a 30 mililitros minuto. Bueno, la indicación la misma que decíamos antes. Bueno, y el de ¿Y la dosis Rivaroxaban de 2,5? de 2,5 ahí la vamos a ver que se da para profilaxis también. Ahora está más adelante estamos. No, pensé que capaz no lo ponía. Porque, por ejemplo, también el Pradaxa, hay una dosis de 75 miligramos día, ¿no? Cada 12 que lo dan los traumatólogos en profilaxis postquirúrgico de cadera, Ajá, por ejemplo. bien. Bueno, el Rocket también comparó Rivaroxaban con warfarina en los pacientes con FA no valvular para los que tenían moderado o alto riesgo de stroke y mostró que el Rivaroxaban demostró la no inferioridad del Rivaroxaban frente a la warfarina en la prevención de stroke o embolia sistémica. Y bueno, después decía que, perdón, no me perdí. Que no tenía, no demostró, a ver, ayúdame Fran, pero era, No, tenía más riesgo. No, tenía más riesgo de sangrado. claro, pero sí Pero en menor, los intracraneales y los fatales eran menos. claro, perdón mi inglés. No, por favor. Bueno, y después la pizza, que también inhibidor directo y irreversible del factor 10, se va a unir directamente al 10 con una elevadísima afinidad. Tras la administración alcanza la concentración máxima entre 1 a 3 horas, alcanzando recién el estado de equilibrio en 3 días. Gran parte del medicamento circula unido a proteínas, casi el 90%, tiene una vida media de 9 a 14 horas y la eliminación es por vía renal y biliar. Bueno, las indicaciones lo mismo. Y bueno, en cirugías menores dice que se recomienda suspender 12 horas antes. Y después está este cuadrito que dice que según el clearance y según el riesgo de hemorragia, si tiene un clearance mayor a 50 y es bajo riesgo de hemorragia, la vamos a suspender 24 horas antes. Si el riesgo de hemorragia es moderado o alto, se recomienda 48 horas antes. Ahora, si el clearance es menor a 50 y mayor a 30, con bajo riesgo de hemorragia, lo vamos a suspender 48 horas antes y con moderado o alto riesgo entre 72 y 96 horas antes se recomienda. Bueno, el de la pizza de Aristóteles, que también lo comparo con la warfarina en prevención de stroke y embolia sistémica, causando menos sangrado, menos mortalidad y fue superior la pizza en prevención de stroke y embolia sistémica. Y bueno, y después el Edoxaban, que me parece que no está acá en Argentina, no sé si me equivoco, pero bueno, también es un inhibidor potente, directo y selectivo del 10A, se da por vía oral, alcanza rápidamente las concentraciones plasmáticas máximas y tiene una buena absorción vía oral, se une poco a proteínas plasmáticas y no se transforma a través del citocromo P3 a 4 como los otros. Se elimina por vía renal y biliar, una vía media de 10 a 14 horas, lo que permite su administración una sola vez al día. Las indicaciones son las mismas. Y el de Doxa era el Engage, ¿no?
Bien, que mostró no inferioridad con respecto a la warfarina. Bueno, acá estaban las dosis, Fran. Me preguntabas, no me acuerdo si el de 2,5, el de la pizza me preguntabas vos, ¿no? El de Rivaroxaban. No, el de arriba lo usaban. Ah, no, el de 2,5 no sabía lo de la prevención de Hay uno de TDP. 2,5 cada 12 horas en prevención de evento isquémico. Está el trabajo COMPAS, que habla de Rivaroxa solo, Rivaroxa con aspirina o aspirina para prevención de evento isquémico. Pero es para vender Rivaroxaban. No me lo acuerdo muy bien. Bien. Bueno, acá más o menos lo que veníamos hablando, pero en Dabigatran las primeras dosis, bueno, en prevención de TBP se va a dar 150 a 200 miligramos en 24 horas. Las primeras dosis después de los postoperatorios, después de la cirugía va a ser unas 4 horas el comienzo. Eh, la dosis de tratamiento para la TBP son 150 miligramos cada 12 horas. Para prevención de stroke en FA, de 100 a 150, como decíamos antes. Bueno, después de Rivaroxa, no sé si nombrar todas, pero bueno, para FA, 20 miligramos cada 24, y el menor a 50 se recomienda 15. De Apixa, 5 miligramos cada 12, a menos que tenga más de 80 años, menos de 60 kilos, o una creatinina mayor a 1,5, que va a dar la mitad, 2,5, y bueno, el edoxa va de 30 a 60 miligramos cada 24 horas. Bueno, interacciones también tienen varias. La rifampicina, carbamazepina o la fenitoína pueden disminuir la concentración plasmática de los NOAC, por lo tanto no se va a recomendar su uso. Están contraindicados los azoles. Está contraindicado el uso con ciclosporina, tacrolimus y la dronedarona, más allá que no la usemos. Y bueno, el Rivaroxa y la Pix están contraindicados en caso de usar inhibidores de la proteasa, como el ritonavir. Bueno, no se han detectado interacciones relevantes con los inhibidores de la bomba de protones, por lo tanto se pueden usar tanto los inhibidores de la bomba como la ranitidina, y cualquier receptor de histamina. Y bueno, después hay fármacos que van a incrementar el riesgo hemorrágico, como los AINES, los antiagregantes u otros anticoagulantes. Las escalas que vamos a usar para anticoagulación FA, que ya la venimos viendo, pero el CHAS-BAX, y la que nos vimos antes, que el Haslet, que es el riesgo de sangrado. Para calcular el riesgo de sangrado, si, digamos, sumando esta puntuación da 3 o más, se recomienda no usarla, digamos. Se evalúa. Sí, siempre es más importante el riesgo de embolia que de sangrado. O sea, siempre creo que si te da alto riesgo por CHAS-BAX, aunque el riesgo de sangrado por HAS esté, digamos, lo vas a anticoagular y va a intentar corregir las cosas que pueda corregir del HAS, la hipertensión, bueno, el Rinlabil, los fármacos que pueden interferir. Y eso. Es que si va a dar alto por chat, te va a dar alto. Claro, realmente van de la mano. Porque Stroke mayor de 75 son los que más alto te van a dar allá, te van a alterar el chat también. O sea, va a dar alto, seguramente, pero sí es real. Vos te basás más que nada en el chat para anticoagularlo por el riesgo isquémico. Sí, pero también es importante lo que dice Luqui, que son factores arreglables. Por ejemplo, hipertensión no es antecedente de hipertensión, sino hipertensión mayor a 160. Digamos, es en el momento que van a hacer la escala de Haas de hipertensión. O Sí, igual, 180. eso es verdad, hipertensión e hipertensión mal controlada y todo, pero
Y cuando ponen la balanza siempre es más importante el isquémico que el hemorrágico, pero el Haslet tiene en cuenta otros factores que son súper determinantes que el chat no tiene ni en cuenta. O sea, la falla renal es el factor independiente que más favorece el sangrado y el chat ponele no lo tiene. O sea, Rinlabil, son en paciente con válvula. modificables hasta Entonces, ahí. bueno, Claro, no sí, todo. obvio. ¿Vamos? Vamos, Lucho. Bueno. Y para hablar un poquito de los pirinolíticos, son proteasas que van a actuar como agentes catalíticos, dando lugar a la conversión de plasminógeno en plasmina, y esta a su vez va a producir la degradación de la fibrina, o el fibrinógeno, depende cuál, dando como resultado lo que vamos a buscar, que es la degradación de los trombos. Se clasifican primero como de primera, segunda y tercera generación, según cómo se han ido incorporando, y después tenemos los fibrinos específicos y los no fibrinos específicos. Acá, bueno, un poquito de la primera clasificación, los más conocidos, la primera generación, la streptokinasa y la uroquinasa. En la segunda tenemos la actividad tisular de plasminógeno, que también es un fibrinolítico endógeno. Y los de tercera, la red de plaza, el RPA, y también está la TEC de plaza. No sé si se pronuncia así, pero bueno, cualquier cosa me corrigen. La TEC de plaza falta ahí, pero bueno, después en el cuadrito final lo voy a nombrar. Está bien. Bueno, acá más o menos cómo actúan. Están los fibrinos específicos que van a actuar en presencia de fibrina, que son el TPA, el RPA, y los no fibrinos específicos que van a degradar no solamente la plasmina en presencia de fibrina, sino también van a degradar el fibrinógeno, creando una hiperfibrinogenemia. La streptokinasa, que es la que tenemos, es una proteína extracelular que se obtiene del cultivo de Streptococcus gamolítico del grupo C. Por sí misma carece de actividad proteolítica, siempre precisando la unión con el plasminógeno. Se va a unir en proporción 1 a 1 para formar el complejo activador. Es un fibrinolítico no específico, no solamente, como decía recién, no solamente va a activar el plasminógeno en la fibrina, sino también en el plasmático, induciendo la hiperplasminemia. Va a provocar también depresión del fibrinógeno circulante y los factores 5 y 7 de la coagulación. Y bueno, la plasmina estimula la conversión de procalcreína en calicreína, por lo que la difusión de streptokinasa va a producir liberación de las quininas, y esto explica lo que es el efecto hipotensor que produce la streptokinasa. Bueno, se va a administrar vía endovenosa. Hay que tener en cuenta que es antigénica, por lo tanto va a inducir la formación de anticuerpos. La vida media es de 11 a 13 minutos, debido a la inactivación por los anticuerpos. Más aún lo predispone si estuvo exposición previa al estreptococo del paciente. El efecto desaparece pocas horas después de interrumpir la administración. Se va a excretar por vía renal. La dosis que vamos a usar en síndrome coronario con supra es de 1.500.000 a pasar por una difusión en 30 a 60 minutos. Para el TEP vamos a usar 1.500.000 a pasar en 2 horas. Bueno, los anticuerpos se crean de 5 a 7 días después de la administración. Pueden perdurar hasta 4 años, por lo que se recomienda no utilizar hasta un año después de la administración, de la misma administración de la primera. Che, ojo, lo de TEP, ¿dónde lo sacaste vos, la dosis esa? Eso no lo recuerdo, Fran.
pero alguno de los últimos artículos de la revista de cardiología. Porque la dosis en TEP Sí. es son 100.000 unidades Sí. que la pasás en 1 hora, 2 horas, y después el resto la pasás en 2 a 24 horas, depende de la estabilidad hemodinámica. Y hay Creo que es distintos esquemas 250.000. igual, hay un montón de esquemas, pero hay un esquema, el que vos decís, Fran, es la mitad, o 250, 500 a pasar en la primera hora, y después 100.000 unidades por hora. Yes. Pero también en los casos donde tenés descompensación hemodinámica franca, lo podés pasar en 1 o 2 horas. La ampolla entera, ¿no? Sí, había como 2 regímenes, pero es verdad, hay uno que es 250.000, creo que en la primera hora y después 100.000 por Claro. hora, una cosa así, que da el total 1.500.000. Sí, pero está el esquema rápido cuando tenés descompensación hemodinámica. Después lo voy a agregar eso. Pero En el único momento que vos la le indicación de TEP pones, es de compensación hemodinámica. Sí, ya lo sé, pero hay 2 esquemas distintos. Hay Sí, uno sí, que hay no es dos, yo lo había siempre, puesto a rápido. los dos. en el caso que vos le ponés la ampolla entera, está solamente en los casos de que vos, la ampolla entera en bolo, no diluida y todo. Tenés en paro con sospecha de embolia pulmonar, el paro por sospecha de embolia pulmonar. Y en el caso de intermedios, no siempre hay descompensación hemodinámica y podés hacer trombolítico en el caso de que vos consideres que es alto riesgo y el paciente vaya a ir hacia un shock. Sí, que tenga algunos indicadores de Que esos son los grises, exacto. Ok. Sí, perfecto. Después voy a buscar mejor entonces eso del TEP. Si tiene alguna página para verlo. Bueno, y eso del síndrome coronario agudo, siempre tener en cuenta, con relación del supra, tiene que ser siempre dentro de las 12 horas del evento. Después, bueno, la uroquinasa, es utilizada principalmente en el pulmón y el riñón, con las células renales, epiteliales, pero también bueno, en células Ya, Vito, un segundo antes de que sigamos, porque siempre lo leí, pero nunca lo indiqué. ¿Hay alguna dilución recomendada? No leí ninguna recomendación, solamente las dosis. O sea, no te dicen cuánto lo tenés que diluir. ¿O en algo en particular? Es lo mismo, como vos quieras lo diluís. Claro, Mientras pasa. lo importante, Gaby, supongo que sea el tiempo más que nada en que le pasás la dosis. No sé si En tiene una... realidad sí, en realidad te ponen solamente el tiempo en el que tenés que pasar esa concentración. Ujú. Y acá en la última guía lo que te pone son 250.000 unidades a pasar en 30 minutos y luego 100.000 unidades hora en 12-24 horas. Ujú. Esa es la indicación de la streptoquinasa como trombolíticos en instabilidad hemodinámica en el TEP, en la última guía. Después mandame la Ani, si puedes. Después les mando la foto. Apago el audio y hablo. Sí, no. Bueno. Después, bueno, la uroquinasa, que decíamos también que es algo un endógeno, es un activador del plasminógeno no específico, metabolismo hepático y renal, y la vía media es bastante cortita, es bueno, la uroquinasa se hace una carga de 400 unidades por kilo en 10 minutos y 400 unidades kilo hora en las 12 a 24 horas posteriores, y se puede hacer 3 millones en 2 o más horas. Esto supongo sí, no sé si depende de la estabilidad hemodinámica o depende de la cosa. Estaba hablando, preguntando algo. La uroquinasa no es
no se usa mucho, digamos, ¿no? No lo usamos. No, de los próximos no vamos a usar ninguno, pero no usamos ninguno. No te preocupes. No, es Strepto, Teniclasa, TPA, Alteplasa. Es lo que hay que usar. Claro, Ah, al de plazo, sí. Strepto no, digamos, pero lo que hay. Bueno, en TEP sí sale también la uroquinasa, y es la dosis esa que pusiste en inestabilidad hemodinámica. Está el RTPA, la streptoquinasa y la uroquinasa como indicación de trombolítico. Bien. Bueno, después está el de plazo. La plata. Sí, pero tengo que ver si puedo sacar 15.000 pesos. Que no me crecen plata para comprar manzanas. ¿Qué comen? Bicho, Ah, está hablando con... Después comprar manzana, bicho. Decile al bicho que después compramos. Va a tener que bicho, si te quedas sin plata para comprar manzana, avísame. Perdón. El TPA entonces es una proteasa sérica que es sintetizada y secretada por las células endoteliales. Tiene una vida media también bastante cortita, que es aproximadamente 5 minutos. Este es fibrinol específico y tanto su metabolismo como su expresión son hepáticos. La dosis que se usa son 15 miligramos en bolo, seguido de 0,75 miligramos kilo en 30 minutos y después 0,5 kilo en 60 minutos. Y después recomiendo una dosis práctica que es 100 miligramos. O sea, 15 en bolo, 30 en 30 y después el resto, que son 55 miligramos en 60 minutos. Esto tampoco lo encontré, que requiere una heparina adyuvante, no sé cuánto se usa de heparina. Y tiene una tasa de repercusión del 70%. ¿Tenemos la dosis de heparina esa que se usa? Yo no sé. Bueno. Me parece que en las guías del síndrome coronario, cuando te habla del trombolítico, te pone cuánta heparina con los trombolíticos, creo. ¿No? Yo lo que he leído en TEP es que si uno piensa que va a ser trombolítico, lo mejor es hacer heparina no fraccionada y no otro tipo de anticoagulante. Pero después no vi. Pero, digamos, ahora en general, ponele, hablando del trombolítico en síndrome coronario, por ejemplo, creo que en las guías, si no me equivoco, está cuánto va a ser de heparina si usas trombolítico. Se retiró. Che, acá en la guía de la recomendación de la guía, de la última guía de TEP de 2019, te dice la streptoquinasa es 250.000 unidades en 30 minutos y después 100.000 unidades por 12 a 24 horas. Y el régimen acelerado es lo que había dicho Ana de 1 millón en 2 unidades, lo que había puesto en 1,5 millones en 2 horas. Bien, o sea, 250 y después 100.000 cada 100.000 por hora, cada 12, de las próximas Está 12 bien. 24. Es lo Y que después lo que habíamos habían dicho. comentado. Bien. Bueno, y después, por último, el RTPlase, el RPA, que es un activador también de plasminógeno que es recombinante, se va a administrar vía endovenosa, tiene una vía media más larga que el TPA, es aproximadamente 18 minutos, y se filtra por vía renal y se utiliza fundamentalmente en el IAM, pero bueno, sé que también se puede usar en otros tipos de embolias, como no sé si se usa en el ACV también, isquémico. Y bueno, lo que es para el IAM se usan 10 unidades endovenosas en bolo de 2 minutos, seguidas a los 30 minutos de un segundo bolo de otras 10 unidades, que también se va a pasar en 2 minutos. Y bueno, este es un cuadro que estaba en el Bramwell, estaba bueno, que nos comparaba los fibrinolíticos específicos y con la streptoquinasa. Digamos, la especificidad que mayor tiene es el Tecnet Plaza, entonces con mayor especificidad y mayor tasa de reperfusión. Después le sigue el RT Plaza,
y después el alteplasa. Bueno, esta protequinasa que la que usamos nosotros por ahí no es específica, es antigénica y no tiene tanta tasa de reperfusión como los otros fármacos. Y bueno, ahí estamos.